¿Es en serio que Punisher es un personaje al que no se le debería de admirar? Sí, es en serio. Y en este video trataré de decirte por qué. Creado originalmente como un villano del Cabeza de Red, cuya primera aparición fue en el The Amazing Spider-Man número 129, Punisher fue un personaje que alcanzó una popularidad tal que logró tener sus propios cómics en solitario, 4 películas, una serie toda aburrida y algunos videojuegos. Caracterizándose por ser alguien frío y calculador que mata criminales a diestra y siniestra, este güey se ha convertido en uno de los mayores íconos en cuanto a antihéroes nos referimos. Pero esto mismo provocó que muchas personas lo empezaran a admirar de una manera idealista. Y si bien hay fandoms que dan cringe como el de Batman o Spider-Man, el de Punisher puede llegar a ser peor, santificando las acciones de un sujeto que está igual de loco que los criminales a los que caza. Así que bienvenidos a Israeli. Y aunque suene exposición, mi nombre es Carlos Alberto León y es un gusto y un honor estar nuevamente con ustedes. El día de hoy hablaremos de Punisher y el por qué no es un personaje al que debas de admirar. Sin más, comencemos. Sigan viendo. Ok, para comenzar el video, deberemos de agrupar varios tópicos, en algunos intentando aplicar los conocimientos de mi carrera en el análisis del personaje. Así que, ¿por qué no comenzar con su historia? Creo que todos saben su historia de origen, que es la de ser un marine, el cual tras regresar a su casa después de la guerra y decidir tener una salida familiar con su esposa e hijos, todos juntos quedan en el fuego cruzado de 2 pandillas, todos muriendo a excepción de Frank, quien debido a la corrupción de Nueva York, tomó la justicia por su mano, yendo a perseguir a los culpables del tiroteo y comenzando aquí una guerra contra el crimen en general. Sí, a primera vista podríamos pensar que simplemente es un personaje cuyo sentido de justicia se basa en la venganza, en ser el juez, jurado y verdugo. Sin embargo, esto no es al 100%, ya que el ahora llamado Punisher es en cierta manera un asesino serial reprimido, que si bien se dedica a matar únicamente a gente mala, eso no le quita el hecho. Algo parecido a la serie de Barry, en donde el protagonista siempre tuvo ideas asesinas, pero que las enfocó en criminales. ¿Y por qué digo esto? Sencillo. A diferencia de personajes como Wolverine o el Capitán América, los cuales han llegado a matar como último recurso, Punisher realmente parece disfrutarlo. Y aquí es cuando debemos hablar de 2 universos fundamentales para él. Al igual que mi amado Constantine, Punisher cuenta con su versión en la Tierra principal al lado de todos los superhéroes y su versión adulta publicada bajo el subsello Max, un intento por hacerlo más realista. Tierra en donde los únicos otros héroes que existen son Nick Fury, Wolverine y Fool Killer. Dicho universo envejece de la misma manera que el mundo real, por lo que Frank es un niño que nació en años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, en un Brooklyn lleno de violencia, en el que pese a su contexto, era un excelente estudiante. Pero todo cambiaría al presenciar su primer asesinato, donde luego de que el hijo de un mafioso violara a su mejor amiga y esta se este buscaría venganza, solo que el hermano de dicha chica se le adelantaría golpeando al maleante para después quemarlo vivo. Que vengan los bomberos, se me está quemando. Que vengan los bomberos, se me estoy muriendo. Frank crecería y se alistaría en la guerra de Vietnam. Algo que, así como en la vida real, afectó la psique de muchos soldados. Y nuestro protagonista no fue la excepción, pues por gusto permaneció durante 4 años allí, haciendo toda clase de misiones. Y es precisamente en la historia de Bourne, escrita por Garth Ennis, narrada mediante los ojos de un soldado del pelotón de Castle, en la que podemos ver que se enamoró de la guerra, matando a soldadas vietnamitas, ya que en su mente era su manera de ayudarlas a que no les ocurriera algo peor por parte de su ejército. Pero todo cambiaría cuando se le informa que la guerra está perdida, razón por la que no solo provoca la muerte de uno de sus generales para que le hagan un headshot en un lugar custodiado por francotiradores contrarios, sino también intenta convencer a sus superiores de continuar, además de, claro,
exponer a sus soldados, por el miedo que tenía sobre perder su nuevo hogar, llegando a tal grado de que en su último día, al ser atacados por soldados vietnamitas, Frank es capaz de sacrificar a todo su pelotón con tal de continuar la pelea hasta el final, siendo el único hombre en sobrevivir, pese a haber recibido muchos balazos en su batalla. Pero el detalle de esta historia radica en que durante todo momento hubo una voz en su cabeza que le decía que podía ser una guerra eterna para él, que solo debía de aceptar un sacrificio. Y sí, ese sacrificio sería su familia, dándonos a entender que muy probablemente Frank ya sabía que ocurriría algo en Central Park, por lo que es muy posible que los expuso a propósito, para así necesitar de un pretexto para justificar el matar personas. Por otro lado, tenemos al Punisher de la Tierra 616, que originalmente también participó en Vietnam, pero como la línea de tiempo de Marvel es móvil, se terminó creando una guerra ficticia llamada la Guerra de Siakong, en donde también participaron otros personajes como Ben Grimm, James Rhodes e inclusive fue en donde secuestraron a Tony Stark. Aunque esto no es el punto. Pese a ser un universo menos hardcore que el de Max entre comillas, este Punisher tendrá una historia de origen igual o peor, en la que cometió su primer asesinato a los 10 años. Y sí, escucharon bien, fue en contra de un matón al que vio matar a una mujer, pero como la policía no hizo nada, él fue a su casa y lo quemó vivo. Tras lo anterior, su siguiente asesinato fue en épocas de preparatoria, contra unos güeyes implicados en la muerte del único amigo que tenía. No obstante, tras ir a la guerra, su vida cambiaría, pues adoptaría este lugar como su auténtica casa, durmiendo mejor y pudiendo liberar a la bestia que tenía dentro. Al regresar de la guerra, vemos a un Frank que no era amoroso con su esposa e hijos, prefiriendo mejor dormir en el patio dentro de una casa de campaña a la cama con su misma esposa. Pese a acudir a terapia y demás, aquellos horrores de la guerra eran lo único que lo hacían sentir a gusto, trabajando en una empacadora de carne para apenas sentir una pizca de aquellos horrores, además de vez en cuando poniéndose una máscara para buscar problemas, hasta que ocurre el famoso incidente de Central Park, durante el que curiosamente su esposa, a raíz de las situaciones anteriores, le andaba pidiendo el divorcio, naciendo formalmente el Castigador. Tremendo evento le causaría un cuadro depresivo que lo llevaría a intentar suicidarse en por lo menos 2 ocasiones, lográndolo en una de ellas, pero siendo revivido por un ángel. Sí, no me voy a meter tanto en esas mamadas. Como pueden ver, entre más atrás nos vayamos en su historia, más cosas lo delatan como un asesino serial reprimido, porque cuando era niño, nunca mató realmente para sobrevivir, sino para hacer sufrir a quienes consideraba malos. De hecho, por si no sabían, su clásica calavera es en honor al collar de un cabrón que mató en la guerra, y de manera incidental también a la cara de un demonio que lo manipuló durante la guerra para que su sed de sangre aumentara. Aquí entra para todos nosotros el dilema de qué tan bueno o malo es quitar una vida o no, en qué nos deberíamos de basar para hacerlo, si es que se debería. Y bueno, Frank lo ha hecho contra personas malas, realmente muy malas, desde los asesinos, mercenarios, mafiosos, algunos supervillanos, monstruos o hasta extraterrestres. Claro, no les mentiré, su enfoque por proteger a los inocentes lo ha llevado a tener un lado más heroico cuando la situación lo amerita, ya sea combatiendo extraterrestres en la historia de World War Hulk o también Skrulls durante la Secret Invasion, e inclusive intentar asesinar a Norman Osborn cuando este era el héroe más querido del mundo en el evento de Dark Reign. De hecho, este tipo de eventos nos muestran una faceta diferente del personaje, como por ejemplo en War of the Realms, historia en la que Malekith intenta invadir Midgard y Punisher, al ver el alboroto, ayuda a los pacientes de un hospital a salir de Nueva York, para después asesinar a las criaturas que dejaron huérfanos a varios niños con ayuda de otros personajes, procurando precisamente a estos bodoques, demostrándonos que no todo en el personaje es malo, sí llega a tener bondad con ciertas personas. Aunque bueno, para sumarle a los detalles perturbadores, tenemos también una relación que tuvo con Elektra, de la que comenzó a enamorarse entre comillas después de asesinar a un grupo de mafiosos, amor que le sería correspondido cuando fueron miembros de los Thunderbolts, luego de que ambos mataran unos soldados y este presentara una especie de excitación al verla en acción. Sí, bastante extraño. Pero
además, un día le regaló el corazón enchapado de uno de los mafiosos que mataron el día que se conocieron. Oigan, yo les dije que esto se ponía peor. Continuando con las probables parafilias, al regresar de la guerra, también llegaba a pagar para ser testigo de ejecuciones de presos en algunas cárceles. Y para joderlo aún más, hay que decir que Frank no tiene ninguna clase de remordimiento por las muertes que provocó, pues también, durante su estadía en los Thunderbolts, en algún punto intentó matar a sus compañeros, y Ghost Rider, al tratar de detenerlo, le aplicó la mirada de penitencia sin éxito alguno. Sí, sabemos que el castigador no le importa en lo absoluto hacer el bien sin matar a quien, pues sus métodos siempre son brutales al momento de lograr sus objetivos. Eso incluye desde dispararle en los huevos a Wolverine para proceder a aplastarlo con una aplanadora, o incluso usar al Cabeza de Red como un escudo, o hacerle tragar a un amnésico Bruce Banner explosivos porque era parte de su plan para detener a unos mafiosos. E igual cosas más simples como fingir ser un profesor de una escuela o dejarse capturar por la policía para ir a la cárcel y matar a un cabrón. También, dentro de sus métodos no puede evitar no hablar de dos historias fundamentales que hacen ver a Frank bastante mal. ¿Recuerdan aquel panel del Capitán América diciendo Highlighter? Eso desencadenó un evento conocido como Secret Empire, donde el Steve Rogers original fue suplantado por uno malvado que pertenecía a Hydra, convenciendo a algunos héroes para que se unieran a sus filas, siendo uno de ellos Punisher, el cual se dedica a cazar a todo miembro de la resistencia contra el régimen, pues el Steve malvado de cierta manera había logrado erradicar la violencia del mundo, prometiéndole que resucitará a su familia. La segunda la pudimos ver en el último volumen que protagonizó, en el que vemos como Frank termina siendo el líder de la Mano, sí, aquella organización malvada a la que se enfrenta Daredevil, ya que ellos decían que él era la reencarnación de su dios, por lo que nuestro antihéroe los utiliza para, según él, acabar con otros grandes grupos delictivos, sin importarle que dicho dios lo terminara poseyendo, llegando a tal grado que le pedía a sus ninjas ofrendas que consistían en conseguirle gente mala para matarlas en cierto punto de su rutina diaria. Punisher es alguien tan comprometido con su guerra que sería capaz de formar parte de un culto para lograr sus objetivos. Es más, inclusive durante las horas previas al fin del multiverso en Secret Wars, mataría a muchos supervillanos que se encontraban esperando el fin de todo, para después, ya malherido, derrotar a una célula terrorista, logrando matar a todos previo a la inminente incursión. Ok, ya hemos mencionado que este personaje ha logrado sus objetivos, matar a cientos o miles de malas personas, pero jamás se han preguntado por qué nunca ha ido por las grandes cabezas. Sí, durante el volumen 12 tras lo acontecido con Hydra, logra acabar con el Mandarín y derrotar al Barón Zemo, pero ¿por qué jamás ha matado directamente a personajes como Kingpin o su villano Jigsaw? Y es aquí cuando surge otra pregunta: ¿por qué Punisher jamás ha matado a Kingpin, a Cráneo Rojo, Zemo o a los líderes de IMA? ¿No será acaso que no le conviene? O sea, piénsenlo, sin ellos no habrían matones a quienes combatir. Creo que entienden el punto al que quiero llegar. No me gusta meter como argumento a los universos alternos, porque si de por sí estarme quejando de un personaje de caricatura es estúpido, hablar de cosas que no son canon hace mi argumento aún más pendejo. Pero Frank no es una buena persona y ejemplos tenemos de sobra. Desde la historia de Punisher Kills de Marvel Universe, donde a causa de que su familia muere en un incidente superheroico, Frank se dedica a matar a todos los superhéroes y villanos al final tras terminar su guerra, o la trilogía de Versus de Marvel Universe, en la que vemos como Frank claramente disfruta de estar en una zona de guerra, matando a las personas convertidas en caníbales, incluyendo a Spider-Man, con el cual había hecho una tregua. También tenemos su historia de The End, en el cual es uno de los pocos supervivientes tras un holocausto nuclear, en donde prefiere eliminar a aquellos que, pese a ser los causantes, también son los últimos humanos capaces de repoblar la Tierra. Igual tenemos Marvel Zombies, donde prefiere ir a matar a todos los villanos antes de formar parte de la resistencia ante el inminente apocalipsis, o hasta su versión del universo Ultimate, que fue en gran parte el causante de la muerte de Spider-Man. Y no mamen, hasta su versión del universo de Spider-Ham es un puto tiburón. ¿Quieren más pruebas que este cabrón es un hijo de la chingada? ¿Quieren más pruebas? Perdónenme.
Me descontrolé un poquito. No me malentiendan, no digo que sea un mal personaje, porque claramente no lo es. De hecho, es uno de mis favoritos. Pero sí, es un personaje al que no debemos de admirar, pues ha llegado a tal grado que muchos policías y militares en el mundo tratan de emularlo, usando desgraciadamente su símbolo, razón por la que Marvel en uno de sus cómics no solo tuvo que criticar esta situación, con Punisher encontrándose unos policías que hacían esto, sino también ha derivado en que se ha vetado de una forma parecida a los X-Men o los Cuatro Fantásticos en aquellas épocas de Fox, donde ya no aparece tanto en videojuegos, cómics o promociones. Porque no sé ustedes, pero yo se hubiese preferido tenerlo a él en lugar de esta pinche vaca diabólica en Lego Marvel Super Heroes 2. Y si algo pudimos aprender del día de hoy, es que debes de ser más analítico con los personajes que te gustan. Ya saben que si les gustó el video pueden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que estén pendientes del canal. Además pueden darle like y compartir el video para que esta bonita comunidad crezca. Yo me despido, muchas gracias, bye.